Gracias, Padre, porque tú estás en este lugar. Gracias, Señor, porque tu Espíritu está aquí, Señor. Gracias, Padre. En este momento, Señor, yo te pido, Padre, por nuestro hermano Gómez, Señor, que tú unjas sus labios, Señor, que tú le des de nuevo, Padre, que tú le des, Señor, convicción de lo que él va a predicar, Padre, en el nombre de Jesús, que esa palabra, Señor, llegue a las almas, que esa enseñanza, Señor, llegue a las almas, Señor. Úngelo, papá, Señor, porque tu palabra ya está decretada, Señor. Solamente tenemos que ponerla por obra, tenemos que oírla, Señor, porque la fe viene por el oír y el oír por tu palabra, Señor. Gloria a Dios. Es por tu palabra, Señor, que estamos aquí. Es por tu palabra que nos hemos salvado, Señor. Es por tu gran amor, Señor, que nos has salvado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y en este momento yo quito toda piedra de tropiezo, Señor. Toda artimaña que el enemigo quiera plantar, Señor, yo la saco fuera de este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Santo, Señor, y todo lo pongo en tus manos, Padre. Todo lo pongo en tus manos, Señor, porque solamente tú tienes el control de todo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Y su pueblo dice: amén, gloria a Dios. Hermano Gómez, pueden tomar asiento, gloria a Dios. Buenas noches, pueblo. ¿Cómo están todos? Amén. Gloria a Dios por Sí, las Dios. alabanzas. Baja el Espíritu Santo, hermanos, para traernos paz y traernos también gozo. Vamos a, bueno, ya habló el hermano Cristian. Vamos a pasar rápidamente a la enseñanza, y ahora traigo un tema sobre el poder de la unidad en la iglesia, hermanos, porque hay poder en la unidad, tanto también hay poder en la unidad en la iglesia, y también cuando dos personas se ponen de acuerdo, dice la palabra que ahí está Jesús. Y también en los matrimonios, hermanos, cuando hay unidad, porque la palabra dice que los dos serán una sola carne, o cuando el matrimonio se pone en acuerdo y hay unidad, hay paz, hay armonía, hay gozo y hay prosperidad y hay bendición. Por eso es que la unidad no nada más es en la iglesia, también es en el matrimonio, también es en los negocios. Las organizaciones, cuando se ponen de acuerdo, cuando hay unidad en las compañías, empiezan a crecer. Y así es en el matrimonio. Cuando no hay discordia, cuando no hay contiendas, no hay pleitos, no hay celos, no hay envidia, es esa unidad tanto en la iglesia como en el matrimonio, como en las compañías, empieza a crecer, hermanos. Por eso tenemos que aprender que hay poder en la unidad, tanto en la iglesia como en el matrimonio, como en cualquier cosa que quieras hacer, cualquier empresa que quieras tú, prosperará cuando hay unidad. No hay celos, no hay contienda, no hay división, no hay envidia, y Dios empieza a prosperar, hermano. Eso es lo que dice la palabra. Vamos a irnos a Primera de Pedro, capítulo 3. Es bien importante, hermanos, la unidad. Que aprendamos, hermanos, que tenemos que estar unidos aquí en la iglesia como un solo cuerpo. Primera de Pedro, capítulo 3, del 8 en adelante. Hay poder en la unidad. Fíjense en lo que dice aquí la palabra, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3. Dice: finalmente, ser todos de un mismo sentir. Fíjense, en un mismo sentir. Compasivos. Fíjense en todos los frutos del Espíritu que estaba hablando ahorita el pastor Cristian. Dice: finalmente, ser todos de un mismo sentir. Compasivos. Fíjense en el sentir, hermanos, que es una emoción, es algo que tiene que salir de nuestro corazón. Compasivos. Ese tiene que ser el sentir de cada uno aquí en la iglesia. También en el matrimonio. Voy a estar aplicando lo mismo que a la iglesia, como en el matrimonio y en las compañías, para que vean cómo debe de ser, hermanos. Todo eso es aplicable. Compasivos en la iglesia unos a otros, en el matrimonio ser compasivos, en la compañía, amándonos fraternalmente,
misericordiosos, fíjense, misericordiosos, amigables, no ser enemigos, hermanos, amigables en la iglesia, en el matrimonio igual, misericordioso con tu pareja, con tu cónyuge, compasivo con tu cónyuge. Ayer cumplí años, hermanos, y mi esposa no esperaba que ella ya tenía preparado llevarme al restaurante, me invitó, me dio tanta alegría, hermanos. Ahí vi el amor fraternal de cómo mi esposa se porta, hermanos, y eso me da alegría ver cómo está creciendo nuestro matrimonio en amor. ¿Por qué? Porque es lo que dice la palabra, hermanos, tenemos que ponerlo por práctica. Amigables, 10:9. No devolviendo mal por mal. Si alguien te hace un daño, no devuelvas mal por mal. Al contrario, dice, ni maldición por maldición. Cuando te hagan un mal, tú devuelve con un bien. Esa es la unidad, dice. Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daises bendición. En el 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. El 11. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Tenemos que buscar la paz entre hermanos. Tenemos que buscar la paz en los matrimonios, que no haya contienda, que no haya riña, celos, envidia. Todo eso trae maldición, hermanos. Tanto en la iglesia como en el matrimonio y en las compañías. Las compañías quiebran, las compañías se destruyen cuando hay maldad, cuando no buscan la paz. Por eso dice que apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Los matrimonios deben de estar todo el tiempo tratando de buscar la paz uno con otro, el gozo, los frutos del Espíritu, hermanos. Y vemos cómo crecen esos matrimonios también. La iglesia empieza a crecer cuando hay paz, cuando hay gozo unos a otros, amándonos fraternalmente, como dice la palabra, sin contienda, sin discordia, sin pleitos, sin celos y envidia, sin nada de eso, hermanos. Y vemos crecer tanto en matrimonio como en la iglesia y en todo lo que vayamos a hacer, hermanos. Todo lo que emprendamos, cuando lo emprendemos con paz, con gozo, sin contienda, sin envidia, Dios lo va a prosperar, hermanos, porque ese es un principio que está en la Biblia, hermanos. Amén. Vámonos ahora a Filipenses capítulo 4, verso 25. No, perdón, Filipenses 4, 2 al 5. Filipenses capítulo 4, del 2 al 5. Vámonos desde el 1, hermanos. Vamos a ponerle desde el 1. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, aquí está hablando el apóstol Pablo, estar así firmes en el Señor, amados. Todos debemos de estar firmes, hermanos, en las cosas de Dios. Luego en el 2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Fíjense, aquí dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y así nos habla a nosotros, que debemos ser de un mismo sentir, de un mismo pensamiento. No teniendo pensamiento contrario, sino que es un mismo sentir que está en la palabra. Cuando nosotros, hermanos, estamos teniendo un mismo sentir porque estamos en la palabra de Dios, vamos a vivir unos a otros en paz, sin contienda, hermanos, porque tenemos el mismo sentir. Y ahí vemos cómo Pablo le dice, ruego a Evodia, aquí también podemos decir, ruego a la iglesia Consolación, que sean de un mismo sentir en el Señor. 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás, colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. 4.
regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por eso tenemos que estar firmes, tenemos que tener un mismo sentir en la iglesia, hermanos, porque el Señor está cerca. Él ya está cerca, hermanos, y Él quiere venir por una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia en santidad, hermanos. Por eso tenemos que tener un mismo sentir, un mismo sentimiento, un mismo pensar, no pensar diferente al otro, porque está la palabra, hermanos. Nosotros ya tenemos la mente de Cristo, y porque tenemos la mente de Cristo debemos de pensar igual, porque estamos en la palabra de Dios, hermanos. Amén. Vamos también ahorita a Filipenses capítulo 1, del 27 al 30. Filipenses 1, dice la palabra, Filipenses 1, 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firme en un mismo espíritu. Tenemos que estar en un mismo espíritu, hermanos, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creas en Él, sino que también que padezcas por Él. 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. So, tenemos que, como digno del Evangelio, estar firmes en un mismo espíritu. Estar firmes en un mismo espíritu, hermanos. Estar todo el tiempo, hermanos, con un mismo sentir, con un mismo espíritu. Como lo dije ahorita en Filipenses 4, que seamos de un mismo sentir en el Señor, hermanos. Eso le agrada a Dios, porque fíjense lo que dice la palabra en Salmo 133, capítulo 1. Salmo 133, capítulo 1, dice la palabra: mirad cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Fíjense, hermanos, qué bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El 2. Es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová. ¿Qué es lo que envía Jehová ahí, hermanos? Bendiciones y vida eterna. La unidad en la iglesia, hermanos, trae paz, trae armonía, trae bendición, y también dice la palabra que trae vida eterna. Dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando una iglesia, hermanos, está en armonía, juntos, dice la palabra, cuando están juntos y están habitando todos los hermanos en la iglesia juntos en armonía, cuando dicen armonía, en paz, en gozo, amigablemente, esa iglesia crece, esa iglesia está llena de poder, hermanos, y ahí es cuando Dios manda. ¿Qué manda? Bendición y vida eterna. Por eso es tan importante, hermanos, que estemos en unidad como iglesia, estar todo el tiempo en unidad, porque ahí Jehová manda bendición y vida eterna. Dice, ¿cuál grande? Voy a ver aquí
una versión de Dios habla hoy y dice: vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Ahí es donde el Señor envía la bendición de una larga vida. Fíjense, los hermanos vivan unidos, no vivir en división, en chisme, en crítica, en murmuración, porque todas esas son ¿qué? Obras de la carne, y ahí no va a mandar Dios bendición. En una iglesia donde hay contiendas, donde hay pleitos, donde hay problemas, donde hay desacuerdos, Dios no manda bendición. Por eso nosotros tenemos que hacer una distinción de otras iglesias donde no se está practicando la unidad. La unidad es bien importante, hermanos, amarnos unos a otros, vivir en paz unos a otros. ¿Para qué? Para que Dios pueda mandar bendición a la iglesia y vida eterna. Amén. Eso es bien importante esto, hermanos. Por eso tenemos que estar todo el tiempo. La unidad es tan poderosa que fíjense, también cuando en la Torre de Babel, dice que aquí puse algo yo que dice: la unidad es tan poderosa que cuando los hombres malvados se unieron en la Torre de Babel para hacer una torre y llegar al cielo, dice que esto atrajo la atención de Dios y descendió del cielo para dispersarlos, porque Dios sabe que la unidad es poderosa. Pero dice, por el contrario, cuando los buenos hombres, los hombres de la iglesia, ¿verdad?, cristianos y mujeres, se reunieron en el día de Pentecostés, unidad, ¿verdad?, dice que también solicitaron la atención de Dios y el Espíritu Santo bajó y los llenó. Esto es un gran ejemplo del poder de la unidad de la iglesia. Vamos a irnos al libro de Hechos, capítulo 1, verso 14. Ahí vamos a ver cómo todos estaban perseverando, unánimes, o sea, juntos. Y vemos cómo llega ahí el Espíritu Santo. Cuando estamos unidos en armonía, alabando, adorando, vemos aquí como dice, todos estos, o sea, toda la gente que se reunió ahí, dice que perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanas. 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, ahí fue cuando se derramó el Espíritu Santo. Vámonos al capítulo 2 de Hechos 2, 1 al 4. Ahí vemos la venida del Espíritu Santo. En Hechos 2, capítulo 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, en armonía, juntos. Y luego en el 2 dice, y de repente, fíjense, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Pero ¿cómo estaban, hermanos? Estaban en unidad, estaban juntos, perseverando. Aquí vemos, hermanos, los matrimonios cuando están todo el tiempo en unidad, en acuerdo, ahí va Dios a enviar bendición. Pero, hermanos, desafortunadamente, y aún siendo cristianos, hay pleitos, hay contiendas, hay celos. Todo eso son obras de la carne y no van a traer bendición a los matrimonios. ¿Por qué? Porque hay esa actitud en las personas aún. ¿Por qué? Porque no han renovado su mente, hermanos. Tienen que estar, por eso se tiene que leer constantemente la palabra de Dios para vivir en armonía. Los matrimonios, en la iglesia, en el trabajo también existen muchos los pleitos, las contiendas, la envidia, la competencia, hermanos. Cuando hay eso en los matrimonios y cuando hay eso en la iglesia, ¿qué creen que va a haber, hermanos? Destrucción, va a traer problemas. Por eso es que sí existe todo eso, pero nosotros como iglesia, como pueblo de Dios,
Nosotros debemos de hacer la diferencia, como dije ahorita, debemos de mostrar amor, que haya armonía, que haya paz, que haya gozo, que haya amabilidad unos con otros, para que vean la diferencia, hermanos, que ahí es donde Dios va a mandar bendición y vida eterna. Por eso tenemos que practicar, hermanos, todos los días. Practíquenlo en su casa, hermanos. Practica la humildad, la amabilidad, el amor, la paciencia con tu esposo, el gozo y la paz. Y vemos si no empieza Dios a mandar bendición, hermanos, en los matrimonios, en la iglesia, en los negocios, en cualquier, hermano. Porque el enemigo, ¿qué vino, hermano? A matar, robar y destruir. Y él anda como león rugiente, buscando cómo devorar. Y él sabe bien que puede destruir una iglesia, puede destruir un matrimonio, puede destruir una compañía, una organización. ¿Cómo? Con pleitos, con celos, con envidia, con división, con crítica, con chisme. Todo eso son obras del enemigo, y eso es lo que quiere el enemigo. Por eso es que tenemos que renovar todos los días nuestra mente para ser cada día más semejante a Cristo, hermanos, como dice la palabra. La unidad trae crecimiento, la unidad trae bendición. Mirad cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí es cuando envía Jehová la bendición, el poder de la unidad, tanto en la iglesia como en los matrimonios. Vamos a Juan capítulo 17 para ver lo que dice aquí en Juan capítulo 17, verso 20. Hay poder en la unidad, hermanos. Los matrimonios, es bien importante, hermanos, que los matrimonios se empiecen a afianzar con amor, con paz. Mire lo que dice aquí en Juan capítulo 17, verso 20. Dice la palabra, mas no ruego. Aquí estaba hablando Jesús con sus discípulos y le está orando a Dios. Dice, mas no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 21. Para que todos sean uno. Dios espera que todos nosotros seamos uno, y el matrimonio también, porque cuando Dios los creó, dijo que los dos serán una ¿qué? Una sola carne, unidad, uno solo. Cuando Dios los unió al matrimonio, los unió para ser una sola carne, que vivan en unión, en armonía, en paz, en gozo, y Dios prospera ese matrimonio. Dios bendice ese matrimonio, le trae paz, le trae gozo, porque desde el principio Dios creó el matrimonio para una sola carne, o sea, unidad. Él pensó en la unidad desde el principio, hermanos. Cuando hay celos, contiendas, envidia, pleitos, ahí no hay unidad. Todo eso es diabólico, es terrenal, y a Dios no le agrada eso, hermanos. Ahí Dios no está. Ahí está el enemigo riéndose, porque están viendo que está aconteciendo todo eso. Fíjense lo que dice aquí, mas para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Él quiere que siempre sea la iglesia uno y el matrimonio también uno. No que se separe el matrimonio y haga cosas que no le agradan a Dios. Como hemos visto matrimonios, hermanos, que fracasan. ¿Por qué fracasan? Porque se separan. Uno hace una cosa y el otro hace otra, y no hablan los dos para ponerse de acuerdo, hermanos. Al principio en mi matrimonio yo así era. Yo no le quería decir a mi esposa cosas que hacía, pero después, cuando estaba leyendo la palabra, empecé a ver que sí tenía yo que decirle a mi esposa cosas, aunque sabía que a lo mejor podía no estar de acuerdo, pero siempre tiene uno que ser uno en el matrimonio, tanto en el matrimonio como en la iglesia. Dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Fíjense, la unidad tiene poder, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí
me has amado. El poder de la unidad, hermanos. Vemos claramente aquí, hermanos, que debemos de permanecer unidos en amor. Debemos de permanecer unidos en armonía. Porque la palabra dice que el Dios de paz estará ¿con quién? Con nosotros. Colosenses capítulo 2, verso 2. El poder de la unidad, hermanos. Hay poder en la unidad. 2:2. Colosenses 2:2. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Fíjense en el amor, ¿cómo? Unidos, la unidad en amor, para que sean consolados sus corazones. Cuando hay amor, hermanos, y hay paz, tú puedes traer consolación, tanto en la iglesia con alguien que no esté, que esté pasando una aflicción, o con tu cónyuge cuando está pasando una aflicción. Consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Unidad en amor. Cuando hay unidad en amor en el matrimonio, con tu cónyuge, en la iglesia, cuando ves a un hermano afligido, triste, o a una hermana, hay que, como dice aquí, el corazón en unidad para poder orar por esas personas, hermanos. Debemos de procurar mantener la unidad que proviene ¿de quién? Del Espíritu Santo. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 3. Efesios capítulo 4, verso 3. Dice, solícitos en guardar que la unidad. Debemos de cuidar que estemos en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, dice la palabra del 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí vemos, hermanos, que hay que estar en unidad. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, verso 10. 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué, hermanos? Divisiones, ni en el matrimonio tampoco, que hablemos todos una sola cosa. ¿Cuándo es cuando están los matrimonios en pleito? Cuando están en desacuerdo. Uno quiere jalar para acá, uno quiere esto, y uno, o sea, no se ponen de acuerdo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En otra versión, en el día Dios habla hoy, dice, hermanos, en el nombre de Jesucristo les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Fíjense, cuando los matrimonios o cuando en la iglesia hay desacuerdo, ¿sabe qué es eso, hermanos? Hay egoísmo en el corazón de la persona. Es un corazón egoísta porque siempre siempre piensa en yo, y eso es egoísmo, hermano. No piensan en la otra persona. ¿Por qué? Porque hay egoísmo, tienen un corazón egoísta, hermanos. Pero tenemos que arrepentirnos. Cuando ves que en el cónyuge
en los esposos, cuando hay esa clase de desacuerdos, de pleitos, es porque hay egoísmo en esa persona que siempre quiere sus propios beneficios y sus intereses y los pone en primer lugar antes de ver si a la otra persona le va a afectar, hermanos. Ahí tenemos que ver lo que yo voy a hacer. Fíjense en el pensamiento de la persona para no ser egoísta. Lo que yo voy a hacer en el matrimonio, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer le va a afectar a mi esposo o esposa, va a hacer que agrave una situación, y ahí es cuando uno empieza a estar en paz, en armonía. Pero cuando la persona, como dice, a la fuerza y porque yo quiero hacerlo, ahí hay egoísmo. Pero cuando vemos que la otra persona, el cónyuge, no puede o algo, tiene que estar de acuerdo la persona. Ok, está bien. Hermanos, ahí es cuando un matrimonio verdaderamente crece, tanto en lo espiritual como en el matrimonial, hermanos. Pero cuando está la persona, como dice uno, yo quiero como los niños. Como los niños cuando quieren algo y están tercos que quieren y quieren, lo único que están haciendo es poniendo presión al cónyuge. ¿Y qué pasa ahí? Ahí va a haber pleito, hay división. También lo mismo pasa en la iglesia y en las compañías. Por eso tenemos nosotros que examinar nuestro corazón y decirle a Dios, Señor, examina mi corazón y ve qué hay en mí. Si hay egoísmo, quítalo. Porque yo no quiero ser una persona egoísta que nomás piense en mí, yo. Pero hay que pensar en las otras personas también, hermano. Será también beneficio para ella. Yo voy a hacer, o sea, lo que tenemos que hacer es pensar si lo que vamos a hacer va a afectar y si va a ser también beneficioso para tu cónyuge. Pero si nomás es para tu beneficio, para tu interés, y estás ahí con mucha vanagloria y con soberbia y yo soy yo, y me importa un bledo mi cónyuge, si le va bien o le va bien o no le gustó, ahí hay egoísmo, hermano, y ahí no hay bendición también, porque las personas no deben de ser egoístas. Los cónyuges siempre deben de estar de acuerdo en un mismo sentir, pero cuando están en pleitos, ahí hay egoísmo. Por eso dice que ¿de dónde nacen las guerras? En pleitos. Porque uno quiere, y dice que no lo da porque no es la voluntad de Dios, hermanos. Vamos ahí en esa escritura, parece que el pastor lo dijo el miércoles, pero está en Santiago, no sé si hay, ayúdenme, en Santiago dice de dónde vienen las guerras. Si alguien sabe ahí de dónde vienen las guerras, ok, ahí está, 4, Santiago 4. Piense lo que dice, hermano. Santiago 4:1 en adelante dice, ¿de dónde vienen las guerras? Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras? Ahí es para los matrimonios y también en la iglesia, hermanos. Ya está en las compañías, las corporaciones. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de nuestras pasiones lo que nosotros queremos nada más. No nos ponemos a pensar si la otra persona puede hacerlo o si la otra persona no lo va a poder hacer. No tenemos ese amor en nuestro corazón, los cuales combaten en nuestros miembros, o sea, la concupiscencia que hay en nosotros. 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas. ¿Por qué? Porque no pides. Y en el 3, pides y no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Y luego la palabra en el 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Fíjense cómo vienen las guerras y los pleitos entre hermanos, entre esposos. Es cuando uno quiere algo, que codicia o que quiere y arde de coraje, de celos, y ahí es cuando empiezan a surgir los pleitos. Cuando debe de pensar uno si verdaderamente es beneficio para las dos, para el cónyuge y para él, pero no siempre. Por eso existen los pleitos, hermanos. Por eso nacen los celos, las contiendas en los matrimonios y también aquí en la iglesia, hermanos. Vemos aquí que la unidad en la iglesia trae ¿qué? Trae paz, trae armonía, trae amor. El Dios de paz estará con nosotros y también trae bendición a cada uno de nosotros. Por eso es tan importante la unidad, tanto en la iglesia como en el matrimonio, hermanos, para que no haya pleitos, no haya contienda, no haya celos entre los matrimonios o aquí mismo en la iglesia, hermanos. La humildad, no puede haber unidad sin humildad. Tenemos que ser humildes para que haya unidad.
La humildad es bien importante, un espíritu humilde, hermanos. Un corazón contrito y humillado, dice la palabra que Dios no lo desecha. So, hay que tener la humildad. Sin humildad no puede haber unidad. Tiene que haber humildad, tiene que ser la persona humilde, pedirle a Dios que tengamos un corazón humilde para tener humildad. Cuando tú tienes humildad, tú vas a tener unidad con tu cónyuge y también en la iglesia. Vas a estar unidos con los hermanos. ¿Por qué? Porque hay humildad. Un espíritu de humildad, hermanos, es bien importante. Un espíritu de humildad. Dice que no puede haber unidad sin humildad. Para poder llegar a, como dice aquí en Efesios 4, vamos a ver otra vez Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, del 13 al 16, Efesios capítulo 4, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aquí está hablando sobre la unidad del Espíritu, cómo es que podemos llegar a la unidad del Espíritu, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, de la unidad de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, fíjense, hay que seguir la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. 16. De que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí vemos que la unidad, hermanos, nos trae el amor. Cuando uno está unido, va a haber mucha armonía, bendición, edificándose en amor, crecimiento tanto en el matrimonio como en la iglesia. Por eso es tan importante la unidad, hermanos. La unidad tiene poder. El poder de la unidad tanto en la iglesia como en el matrimonio, para que haya paz, para que haya amor, hay que tener unidad. Y la unidad no es un sentir, hermanos. Yo no siento estar unido en la iglesia, o no siento estar unido con mi esposo. No es un sentir, es algo que tú tienes que hacer para que empieces a practicarlo, hermano. La unidad es bien importante, hermano, para poder vivir victoriosamente con nuestros matrimonios. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Gómez, gloria a Dios por esa palabra de unidad. Verdaderamente que el pueblo de Dios necesita estar unido. No sé si me ha oído anteriormente, pero aquí me he parado yo varias veces y he preguntado, ¿cuántos aquí somos? Uno. Una vez que me paré aquí, la primera vez que me paré y pregunté, y muchos miraban y decían, somos 30, somos 40, somos 60. Y yo le dije, ya yo los conté, digo, yo sé cuántos somos uno. Dice la palabra que tenemos que ser uno en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que ser unidos. Tenemos que representar ese amor de Cristo en este cuerpo, porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Gloria a Dios, está temprano todavía. Amén. Me gustaría leer unos versículos más, Gloria a Dios. conforme a este tema tan poderoso que nuestro hermano Gómez ha dado. Porque fíjense que cuando en una iglesia, cuando en el templo de Dios no hay unidad y no están los frutos del Espíritu, es porque hay falta de madurez. Hay falta de madurez espiritual. Y fíjense que esto no solamente está pasando hoy en día, esto ya pasó. Esto pasó en las iglesias en Éfeso, en Corinto, en Roma. O sea, no es solamente ahora, pero está escrito en la palabra para que veamos
que tenemos que hacer un cambio, que tenemos que verdaderamente ser unidos. Porque el apóstol Pablo, el apóstol Pedro escribieron las epístolas para las iglesias hoy en día, para las iglesias en aquel entonces, pero aún para las iglesias hoy en día, porque es palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es la única palabra que permanece para siempre? Es la palabra de Dios. Amén. Yo quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 3, del 1 en adelante, gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, del 1 en adelante. Da un gran amén cuando estén ahí, gloria a Dios. Amén. En el nombre de Jesús dice en su palabra, dice, de manera que yo, hermano, no puedo hablaros ¿qué? Como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo estaba hablando a la iglesia en Corinto, le estaba hablando fuerte. ¿Por qué? Porque habían pleitos, habían contiendas, habían divisiones, habían disensiones. Miren lo que dice en el capítulo 2. Dice, os di de beber leche y no vianda. Dice, porque aún no erais capaces. Dice, ni sois capaces todavía, dice la palabra. Siguiente. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros ¿qué? Celos, contiendas y disensiones. Y hace la pregunta, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Hace la pregunta. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Señor está hablando en esta noche. Si no nos unimos en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, no vamos a avanzar, no vamos a crecer, no vamos a crecer espiritualmente, no vamos a madurar. Siguiente. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Hace la pregunta otra vez, dice, ¿no sois carnales? Ah, no, yo creo lo que dice el hermano, yo creo lo que dice la hermana, yo soy del pastor, yo soy de la pastora, yo soy de... No. Si todos hablamos una misma cosa, como dice en el versículo 10, en el 1 Corintios 1:10, que lo leyó nuestro hermano Gómez, dice que todos habléis una misma cosa. ¿Y qué es esa misma cosa que tenemos que hablar? La palabra de Dios. La palabra de Dios, solamente así vamos a estar unidos. Dice, ¿no sois carnales? Hace la pregunta siguiente. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Siguiente. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Lo ha dado Dios. Dios es el que da el crecimiento. Nosotros somos simple utensilio. Pastor Luis, su esposa Norma, hermano Gómez, yo, somos utensilios del Señor. Dios es el que da el crecimiento. La palabra de Dios es la que da el crecimiento. Pero tiene que haber unidad. No puede estar las obras de la carne prevaleciendo en una iglesia. Lo que tiene que prevalecer son los frutos del Espíritu. Son los frutos del Espíritu, gloria a Dios. Ese es el Señor con fuerza. Gloria a Dios.
siguiente. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Siguiente. Dice, y el que planta y el que riega, ¿qué son? Son una misma cosa. Dice, aunque cada uno recibirá conforme a su labor. Recibirá su recompensa conforme a su labor. Acuérdense que la palabra dice que todo obrero es digno de su salario, todo obrero es digno de su recompensa. Cada quien va a recibir la bendición de Dios de acuerdo a cómo uno hace para el Señor. No lo digo yo, lo dice su palabra. Pero el que riega y el que planta son una misma cosa. Nosotros todos somos una misma cosa. Dice que somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y cada miembro tiene su función. Por tanto, como cada miembro tiene su función y somos un solo cuerpo, somos una misma cosa. Como dice ahí, el que planta y el que riega, aunque no hacen lo mismo, aunque no hacen lo mismo, hacen cosas diferentes, como pueden ver, uno planta y el otro riega. Son una misma cosa. Tenemos diferentes funciones, diferentes dones, diferentes talentos que el Señor nos ha dado. Todos tenemos que usarlo para la gloria y para la honra de Dios. No va a ser igual. No todos vamos a ser predicadores. No todos vamos a ser evangelistas. No todos vamos a ser ujieres. No todos vamos a ser diáconos. Cada quien tiene su función. Aquí hay guerreros espirituales. Aquí hay diáconos. Aquí hay ujieres. Aquí hay pastores, evangelistas. ¿Ven? Todo con una diferente función. Aquí hay que tienen el don de sanidad. Aquí hay que tienen el don de las lenguas. Aquí hay que tienen el don de interpretación de lengua. Aquí hay muchos dones y muchos talentos. Pero todos somos uno. Todo es para la gloria y la honra de Dios. Siguiente. Dice, porque nosotros ¿qué? Somos colaboradores de Dios. Todos. Todos y cada uno de los que estamos aquí somos colaboradores de Dios. Dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Tenemos que mirarnos como columnas de este edificio de Dios. Si una columna se cae, el edificio no puede seguir parado. Se derrumba o se pone de lado. Se inclina para un lado o para el otro. Todos tenemos una función. Tenemos que estar unidos. Tenemos que saber cuando el enemigo está tratando de poner artimaña y plantar cizaña. Tenemos que agarrar eso rápidamente y ponerle un alto. Ninguno aquí está exonerado de que el enemigo lo tiente a hacer algo. Nadie está exento de eso. Pero tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios y darnos cuenta cuando el enemigo está operando a través de esta carne. ¿Por qué usted cree que el Señor nos puso dos oídos y una sola lengua? Imagínense si nos hubiera puesto dos lenguas. ¡Ay, Padre Santo! Y un solo oído, ahí sí es verdad que nos vamos rápido para el infierno. ¿Se imagina nada más?
La lengua tiene poder, hermano. Tiene poder. Tiene poder para bendición, pero también tiene poder para destrucción. Fíjense que con mi sobrino esta mañana le estaba hablando. Si una de las peores guerras de este mundo se han formado por la lengua. Por la ambición, por la vanidad, por la avaricia. Pero siempre ha sido un comentario, un decir que ha provocado esas situaciones y esas guerras. Y después que han hablado y han dicho y han soltado, wow, murieron millones por un simple dicho, por un simple no refrenar la lengua. Dice la palabra que es de sabio el que sabe refrenar su lengua. Es de sabio. Es sabio el que sabe controlar su boca, su lengua, lo que dice. La lengua sirve para bendición, pero también sirve para maldición. Y tú tienes que saber para qué usas tu lengua. Tú tienes que tener mucho cuidado, porque a veces en un momento de ira, de contienda, puedes decir algo que después te arrepientas de lo que dijiste. ¿Ves? Dice la palabra, no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Dice, airaos, pero no pequéis. No pequéis, dice la palabra. Hay que tener mucho cuidado, porque Dios es grande, Dios es poderoso, y Él todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe. Tenemos que tener mucho cuidado, los tiempos son malos. La maldad se está multiplicando allá afuera. La gente se está apartando del Señor. Estamos verdaderamente viviendo los tiempos de apostasía. Verdaderamente que lo estamos viviendo. Ah, no, que uno no sabe. Sí, es verdad, uno no sabe cuándo es el día que el Señor viene, ni cuándo va a ser la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Sí, la palabra lo dice que no sabemos. Pero sí sabe que sabemos lo que se está viendo, lo que se ve, lo que está ya escrito en la palabra y está sucediendo ahora en estos días. La maldad, las guerras, cuando las naciones se levantan contra naciones. ¿O no han visto la noticia de lo que está pasando con Ucrania y Rusia? Tenemos que saber cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo está nuestra relación con papá. Aleluya, poderoso Jesús. Tenemos que verdaderamente mirar nuestro interior, nuestra vida, y decirnos y preguntarnos, ¿estoy viviendo una vida agradable a papá? ¿Me puedo yo presentar a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse? Que cuando venga el día de juicio y tú te pares delante de nuestro Padre Celestial, tú puedas decir, Señor, yo hice lo que tú me pediste. ¿Podemos decirlo? Aleluya, poderoso Jesús. Esa es la pregunta que tú tienes que hacer. Porque los días son malos. Y los tiempos no se van a poner mejor. ¿Por qué? Porque ya está escrito. Ya está escrito que eso va a pasar. Entonces tenemos que chequearnos. Tenemos que autoanalizarnos y ver cómo estamos viviendo nuestra vida. Y verdaderamente ver si nos podemos presentar a Dios como obreros que no tenemos de qué avergonzar. Cuando usted pueda decir eso, usted, no estoy diciendo que seas perfecto, ni que seamos perfectos. Pero dice Dios que Él va a perfeccionar la obra que ha empezado en nosotros.
Y cuando Dios empieza a perfeccionar esa obra, tú vas a crecer en madurez. Tú vas a crecer en santidad. Tú vas a querer vivir una vida mejor cada día para el Señor. Fíjate que yo hablando con mi sobrino, y mi sobrino ni siquiera está en los caminos del Señor, no es cristiano todavía. Lo reclamo para el reino de Dios. Pero aún así él y yo estamos hablando, y cuando yo hablo con él trato de hablarle la palabra y de evangelizarle. Y estábamos hablando de que si todos tratáramos de ser mejores seres humanos, este sería un mundo mejor. Si todos veláramos por el otro, por el prójimo, por la necesidad que tiene el otro, si todos pudiéramos ir un paso extra, aunque sea un pasito extra mejor en nuestra vida, el más mínimo cambio para bien que tú hagas en tu vida, va a ser mejor. Aunque sea pasos de bebé, pero si es un paso para adelante y no para atrás, es mejor. ¿Ves? Es necesario que seamos mejores seres humanos. Es necesario que vivamos una mejor vida para Dios. No lo hagas para ti, hazlo para Dios. Hazlo para Dios. Y verdaderamente que va a haber cambio. Amén. Pongámonos de pie, gloria a Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra que ya está decretada, Señor. Simplemente le estamos exponiendo a tu pueblo, Padre Santo. Simplemente, Señor, le estamos dando a conocer, Señor, a tu pueblo, Padre, porque tú nos has mandado a hacer eso. Para que tu pueblo pueda crecer, Señor. Y yo declaro en esta noche, Señor, que esa semilla ha caído en tierra fértil, Padre. Yo declaro que cada una de las almas que están en este templo hoy, Señor, esa semilla va a dar fruto al 100%. Yo declaro que esa palabra va a crecer en sus corazones, Señor. Y esa palabra ellos la van a compartir con otros, Padre. Y su testimonio de ellos va a traer más almas para tu gloria, papá. Yo lo declaro, Señor, y en esta noche, Padre, te pido, Padre, que tú suplas las necesidades de tu pueblo, Señor. Que tú suplas, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, todo lo que tu pueblo necesita, Señor. Porque yo sé que tu pueblo va a cambiar, Señor. Porque yo sé que tu pueblo va a dar un paso a mejoría, Señor. Porque yo sé que tu pueblo va a ser mejor para ti, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar, porque tu presencia está aquí. Porque todo lo estamos haciendo en presencia tuya, Señor. Santo eres, papá. Gracias, Señor. Papá, en este momento, Señor, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Tu presencia va con nosotros. Te pedimos, Señor, que la gracia de Cristo, que el amor de Dios y que la comunión de tu Espíritu Santo repose sobre cada uno de nosotros, Señor, en esta noche y por todos los días de nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Gloria a Dios.